Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a nuestro ABC Debate en este día jueves 17 de enero del año 2019. Hoy queremos hablar de este tema que es fundamental para la vida de cualquier país y fundamentalmente para el nuestro. Estamos a punto de cumplir 30 años de proceso después de la caída de la dictadura. Se ha hablado mucho del tema de la educación, se ha buscado motivos de fracaso en todo el sistema educativo en aquella herencia que recibimos de la dictadura de Alfredo Stroessner, pero hay que reconocer que pasó ya mucho tiempo, son 3 décadas. ¿Qué hicimos en esta época? ¿Dónde estamos fallando? ¿Estamos haciendo bien o estamos haciendo mal las cosas? En estos días y en esta semana fundamentalmente se conocía un informe que tiene que ver con una universidad que está siendo promocionada por los gobiernos de Paraguay y Taiwán. Es la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, precisamente tiene este nombre. Muchas personas se inscribieron, estuve haciendo una revisión y ya me van a corregir si estoy equivocado, pero se habla de 3.000 jóvenes que estuvieron interesados en esta universidad que ofrece carreras de ingeniería civil, industrial, informática y electromecánica. De los 3.000 que mostraron interés, 415 fueron habilitados. Al final del cursillo, hoy, tenemos 280 alumnos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mucha gente no ha podido participar o ha abandonado esta posibilidad de ingresar a una nueva experiencia? Hay que reconocer que Taiwán es un país muy desarrollado, que ha tenido mucho éxito en diferentes ámbitos. Todos aquellos países que hicieron bien la tarea en materia educativa hoy están de alguna manera recogiendo los frutos y no ha pasado mucho tiempo incluso. Muchos dicen, ¿qué vamos a hacer? No vamos a ver los resultados de aquí a 5 o 10 años. Sin embargo, han pasado muchas décadas y nosotros seguimos en la misma situación. Al menos es la opinión que recojo yo de muchas personas especializadas en la materia. En esta universidad se hizo una prueba y muchos alumnos no han podido completar el puntaje mínimo exigido. Bueno, ¿qué está pasando en este sector? Es lo que queremos hablar esta noche y hemos invitado a personas que son realmente conocedoras de la materia, porque queremos debatir, queremos llegar a una conclusión y tratar de encontrar respuestas a muchos interrogantes que todos tenemos. Hemos invitado y voy presentando a la gente que está con nosotros esta noche al profesor Melquiades Alonso, especialista en materia educativa. ¿Qué tal, profesor? Gracias por venir. Buenas noches. Muy amable. Un saludo a la audiencia también. Está el doctor Carlino Velázquez, conocido por muchos de nosotros porque estuvo en el Banco Central durante mucho tiempo. Por supuesto, hoy rector de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay. Gracias, doctor, por venir. Buenas noches, Roberto, y un gusto compartir esta mesa contigo y con los colegas. Quiero saludar a la señora María de la Paz Peña, miembro del Comité de Reforma Educativa. Gracias por venir, señora. Gracias. Esta semana leímos un artículo de la señora María de la Paz Peña en el diario ABC, precisamente. Sí. Muy interesante sobre las pruebas PISA y una reflexión un poco de cuál es la situación de la educación en nuestro país a partir de esta evaluación internacional a la que nos hemos sometido. Vamos a hablar del tema también hoy. Y lo invitamos a Pablo Dinamarca, es un joven que ha compartido esta experiencia de intentar el ingreso en esta Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán o Taiwán-Paraguay, creo que Taiwán-Paraguay es la palabra. Taiwán-Paraguay, sí. Indistintamente. Gracias, Pablo, por venir. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias por la oportunidad. Yo quiero empezar con Pablo, nuestra noche aquí de debate. Quiero empezar con esta experiencia, Pablo. Vos sos de Asunción, sos del interior. ¿En qué institución estudiaste de joven, de chico? Yo soy de Asunción Central, estudié en el Colegio Politécnico Johannes Gutenberg y decidí también probar en Taiwán. En el mes de agosto entré en el cursillo justamente. ¿Y cómo fue la experiencia? Contanos, por favor, ¿cómo te sentiste? ¿Es algo diferente a lo que vemos normalmente en el país? ¿Qué te molestó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Híjole, bueno, para empezar, cuando ingresé en Taiwán en agosto, estaba en medio de las clases y conocí a mucha gente que también está en la misma situación que yo. La mayoría de los alumnos de entre 17 y 18 estaban todavía en etapa escolar, por lo cual tenían su proyecto educativo, tenían sus exámenes, tenían sus pruebas parciales, tenían sus trabajos extras. Sumando a eso, el cursillo de Taiwán fue muy pesado.
Y realmente el cursillo de Taiwán cuando ingresé recién fue algo totalmente nuevo, fue algo que fue muy diferente a lo cotidiano que uno conoce, porque se nota el nivel de prestigio que tiene al momento de empezar la enseñanza. El profesor de taiwanés en la primera clase entró, nos explicó y hablaba únicamente en inglés. Las clases son impartidas totalmente en inglés, tengo entendido, 100% en Pablo. inglés. El libro está todo en inglés y el profesor habla solamente en inglés. ¿Vos estudiaste inglés en alguna Yo tuve una institución? base de inglés, justamente. ¿Dónde estudiaste inglés? Estudié con una profesora privada llamada Mercedes. Y aparte de eso, también estuve probando en varios institutos como el CCPA, entre otros. ¿Qué materias tenían en la universidad, o sea, en este cursillo, digamos? Únicamente matemática. Pero en matemática me refiero a física, álgebra, trigonometría, geometría, entra todo. A todas las ramas, digamos. Todas de las ramas de las matemática. matemáticas. Y todo en inglés. Ujú. ¿Y qué es lo que más difícil encontraste? ¿Qué es lo más complicado que pudiste ver? Al comienzo el idioma inglés fue muy O sea, ¿el difícil idioma es de un entender. limitante o no realmente, verdad, para la situación tuya particular? Para mi situación particular me reforzó el inglés que yo tenía. Tenía ya una base de inglés, pero no tan avanzado, y el profesor únicamente hablaba en inglés. Entonces, si yo no me ponía a su nivel, no iba a poder seguir con el cursillo. Pero gracias a mi base pude continuar, y después encontré el siguiente problema, que fueron las matemáticas, que es muy complicadas las matemáticas de Taiwán. Porque la base que tenemos acá en Paraguay no da abasto para la enseñanza que da un profesor de allá de Taiwán. Es muy diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Dónde es diferente, Pablo? Es diferente en la parte de los temas. Te meten muchos temas que vos jamás conociste o desconoces, como por ejemplo, tuvimos problemas con electrónica, circuitos electrónicos. Y yo vengo de un bachiller contable, pero siempre se me dieron bien las matemáticas, digámosle. Y en ese sentido fue muy difícil ajustarme a diferentes tipos de problemas y situaciones en la vida cotidiana que te enseñan los profesores de Taiwán. O sea, ellos plantean problemas cotidianos donde de alguna manera nosotros tenemos que encontrar la solución correcta o es Así mismo el es. mecanismo. Quiero entender un poquito cómo se desarrolla la clase. La clase comienza así. Tenemos un libro base que es Precálculo 7. El profesor entra a la clase, saluda, nos paramos todos a saludarle y empieza ya su clase en inglés. Y normalmente suele leer el libro, suele leer una parte y suele mostrar el problema, y un problema aún más complejo de los que están en el libro, o sea, algo extra. Y en la parte extra es lo que cuesta mucho entender realmente, porque mete muchos tipos de diferentes ramas de la matemática en un solo problema. Entonces vos tenés que estar buscando en tu casa información, YouTube, como puedas, para entender el problema que te plantea el profesor. Es muy complicado justamente. Y finalmente, digamos, ¿pudiste rendir algún examen allí o ya Sí. finalmente La primera parcial yo rendí justamente. rendiste Pero- el primer parcial? Sí. Le comento cómo fue esa parte. Sí. Yo estuve con el tema del colegio y tenía mi proyecto, examen y demás, por lo cual no le pude dedicar mucho tiempo a Taiwán al comienzo. Sin embargo, apenas llegaron las vacaciones y a full con el estudio de matemática. Estudiaba desde 7 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días, sí o sí, porque si no estudiaba un día ya me atrasaba. Así nomás. Quiero ir al doctor Carlino Velázquez, aquí a mi derecha. Él es el rector de la Universidad. Carlino, cuando se plantea este proyecto, ¿qué es lo que se busca? O sea, ¿cuál es el objetivo de esta universidad? Y arranco esto, le pido disculpas al profesor Melquiades Alonso y a la señora María de la Paz Peña, porque quiero partir de esta experiencia para que después discutamos un poco más ampliamente el problema que tenemos en el país, ¿verdad? Carlino, ¿qué es lo que se buscó con la universidad? O sea, cuando ustedes piensan o cuando el gobierno piensa y plantea esto con Taiwán, ¿hacia dónde se apunta? Bueno, esto surgió, la idea inicial surgió en una conversación que me acuerdo tuvimos con un exministro de Economía del gobierno anterior de Taiwán que nos había visitado allá por el año 2015. Y en una conversación informal sale el señor este y dice, bueno, Paraguay está bien, están bien con la agricultura, con la ganadería, pero si ustedes no invierten en tecnología y no tienen una educación en tecnología, no van a pasar de estos niveles. Están igual que Taiwán en los años 60. Estábamos bien con el arroz, con algunos otros productos agrícolas, pero si queríamos alcanzarle a Japón, teníamos que hacer algo más, dijo el señor. Entonces en la conversación surgió así como chiste, ¿verdad? ¿Y qué tal si hacemos Una experiencia acá en Paraguay. un MIT latinoamericano acá en Paraguay, ¿verdad? Y estos señores no toman nada en broma, ¿verdad? Y sí, dijo, ¿verdad? Y nosotros le vamos a apoyar. Ay, bueno, ¿verdad?
Entonces ahí surgió una conversación hacia adelante adentro del Ministerio de Industria con el anterior ministro y vimos qué es lo que planteaba este señor, ¿no es cierto? Paraguay evidentemente que no va a producir computadoras probablemente en los próximos 10 o 15 años, ¿verdad? No es ese el objetivo, ¿verdad? Pero por ejemplo le vemos a Nueva Zelanda, a Australia, que tienen tecnología, pero que no producen computadoras, pero tienen tecnología. Entonces nosotros nos estamos orientando a ese tipo de economía. El objetivo de la universidad el enfoque de la universidad es exclusivamente orientado, digamos, a la economía y a apoyar a nuestros sectores productivos. Por eso es que nació en el seno del Ministerio de Industria, ¿cierto? Supongo yo que presupuestaron esta dificultad que estamos encontrando hoy, de mucha gente que viene de instituciones que reflejan la realidad de lo que es el sistema educativo paraguayo. La verdad es que si presupuestamos este tipo de situaciones nunca vamos a comenzar, nunca se va a dar, digamos. Yo tengo una experiencia en el Banco Central, estuve un par de años como gerente de estudios y siempre cuento como anécdota que en algún momento en el Banco Central, cuando era gerente de estudios, decía, pucha, estamos en el medio del desierto porque estábamos muy adelantados a otras instituciones públicas en nuestro país y no le veíamos si mirábamos hacia atrás. Pero si mirábamos hacia adelante como un banco central, ¿verdad? Y queríamos ver al peor de los mejores bancos centrales, no le veíamos tampoco, ¿verdad? Entonces teníamos que decidir entre apresurarnos, irnos adelante o quedarnos atrás, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y en el Banco Central decidimos ir adelante y bueno, pues algún prestigio hoy día tiene el Banco Central, ¿no es cierto? Creamos una unidad de investigaciones y ahí comenzó todo. Entonces esto fue más o menos así también, ¿verdad? Cerramos los ojos y dijimos, pensemos en un proyecto, ya que no está a nuestro alcance el tema secundario, la educación secundaria, entonces bueno, pensemos en una universidad. Porque finalmente una universidad no va a ser masiva, ¿no es cierto? Nosotros tenemos habilitados 100 estudiantes por año, no más que eso, 25, 30 por sala para 4 carreras, y puede ser un buen experimento. Pues tiene que ser un buen experimento con la élite, digamos, de los estudiantes, ¿verdad? Claro. Para a partir de allí aprender de las experiencias y corregir lo que se puede hacer más adelante. Quiero abrir un poco el debate ahora con Melquiades y con María de la Paz. La pregunta, yo siempre me hago esto, ¿dónde fallamos? O sea, ¿dónde está el problema principal para plantear? Yo siempre considero que acá en materia educativa hace falta una revolución, no una transformación. Tiene que ser una revolución educativa, de lo contrario no vamos a conseguir absolutamente nada. ¿Dónde fallamos, María de la Paz, Melquiades? O sea, ¿dónde está el problema fundamental? ¿Es una cuestión de decisión política? ¿Es que no tenemos capacidad? ¿Es que hay muchos intereses secundarios? Porque acá se mezcla todo, ¿eh? Bueno, es una pregunta bien compleja. Yo creo que el profesor Melquiades también va a tener muchas respuestas a esto. Para comenzar, el sistema educativo paraguayo tendría que estar basado en una política de Estado muy fuerte y muy sostenible a través de los años. El sistema educativo que depende del MEC, que es el rector de la educación paraguaya, es débil. No tiene capacidad de gestión. En este momento está con graves problemas de gestión y eso hay que procurar que cambie irrefutiblemente a lo antes posible para que pueda orientar al país. Por eso hablamos de que en la reforma lo principal sería una política de Estado, el respeto al Ministerio de Educación, que es el rector, y darle a ellos la capacidad de hacer bien las cosas. Pero ahora, para eso hay que cambiar. Vuelvo a la pregunta original, porque yo quiero encontrar el origen, quiero tener la explicación, ¿verdad? Estamos avanzando un poquito más de qué hay que hacer, ¿verdad? Que quiero hablar esta noche también, pero fallamos porque el gobierno nunca, o el presidente o el ministro de Educación nunca se convirtió en el protagonista principal de impulsar un proceso de renovación. Tenemos que acordarnos, y Melquiades se va a acordar perfectamente, la reforma educativa comienza muy bien con una política de Estado y con decisiones importantes. De ahí nace la universalización de la educación sin duda alguna. Llegamos hoy día a 1,5 millones de estudiantes dentro del sistema. Pero ¿qué es la falla? Eso se fue deteriorando con los años y los diferentes cambios políticos. Presidentes, ministros, en los últimos 10 años hemos tenido 8 ministros de educación. Cada ministro de educación que viene cambia la política. Pero hay un plan. Ese plan, ¿Hay un plan? Sí, la reforma tenía bien establecido el plan, pero ese plan se va
desplanando, se va cambiando. Entonces no es sostenible. ¿Coincide con esto, Melquiades? Yo creo que la cosa es muy compleja como para poder decir este es el factor que explica. Tenemos un sistema educativo que tiene una historia, que en esa historia se fueron haciendo parches. Hubo momentos muy importantes, por ejemplo, un momento muy importante fue cuando en el 62, por primera vez la mujer adquiere derechos políticos. Ese fue el año en que se obligó a todas las maestras a afiliarse. Un gran retroceso para el sistema educativo nuestro. Yo quiero comparar al sistema educativo nuestro con un barco. La primera cosa que tiene que hacer el barco es flotar. No podemos tener un año sin clases. Tiene que seguir. Y habitualmente en el Ministerio de Educación se es muy bueno para hacer flotar el barco. Para que si hay algún problema, reponer a los jubilados, ese tipo de cosas. Pero el barco no solamente tiene que flotar, tiene que desplazarse. Y para desplazarse puede ser que tenga vela, hay que colocarle motores. Esas son las innovaciones, como esta. Una innovación que será universitaria, pero que va a tener requerimientos para abajo. Sí. Nosotros necesitamos de innovaciones, ojalá, que incidan estructuralmente en el funcionamiento del barco. Es muy difícil, porque inclusive el sistema educativo, el sistema público paraguayo, tiene un sistema de administración. Ese sistema hace que se tenga que hacer licitaciones, perder tiempo, porque se basa en la desconfianza. El sector privado hace mucho más rápido. Voy al caso concreto de Juntos por la Educación en Casapá. Ellos no tienen que hacer licitación, ellos pueden pagar el salario que quieran a la gente que quieren. Y además consiguieron apoyo externo. La Unión Europea, en vez de dar dinero al Ministerio de Educación, se lo dio a Juntos por la Educación. O sea, hemos aprendido a hacer flotar el barco, pero no a moverlo. No, lo que pasa es que se ponen muchos motores y cada uno pone el suyo. ¿Y van en direcciones diferentes? Y no necesariamente. Por eso que la tercera cosa importante del barco es el horizonte. ¿Hacia dónde se tiene que mover? Pero María de la Paz dice que nosotros tenemos un plan, tenemos un proyecto. Tenemos el plan 2024, que es la recomposición del que fue 2020. Ahora tenemos viene un plan. el plan 2030. Pero lo que pasa es que uno hace un plan teniendo en cuenta las características de la sociedad en un momento dado. Y dos cosas, la sociedad cambia y además uno hace el esfuerzo con la educación para que la sociedad cambie. Quiero dejar allí brevemente porque tenemos que hacer una pausa. Vamos a ir un ratito a un corte, pero después me gustaría seguir con esta misma discusión y avanzar, dar un pasito más adelante, porque pasa muy rápido el tiempo. A mí me desespera, a veces estoy viendo ya hay 24, nos queda poco más de media hora. Entonces, hacemos el corte y a la vuelta estamos con más.